Bien, cerramos nuestra sesión con la parte de los modelos constructivistas. Nos quedamos con las características del aprendizaje constructivista. En general, se trata de que se realicen diferentes representaciones de la realidad, que el aprendizaje sea más situado, más real y que sea con situaciones pues que son de la vida cotidiana del alumno. También que él vea que el mundo real es otro y se pueda aplicar lo que va aprendiendo, construir su conocimiento desde la reproducción del mismo, de los cambios y lo que significa también el contexto para él y cómo influye. Proporciona diferentes entornos como de la vida diaria o casos, ¿no? Por eso se utiliza mucho la parte de los casos o análisis de casos. Fomentar la reflexión de la experiencia, el contexto y el contenido depende mucho de la construcción del conocimiento del individuo y sobre todo que se apoya la construcción colaborativa del aprendizaje, ¿no? Unas características que tenemos en la actualidad y que han cambiado un poquito, vamos a ver en qué consisten. El primero es el aprendizaje por indagación. Involucra al individuo en diferentes situaciones que ellos los ve como problemas en los que debe de realizar una resolución o aplicar lo que sabe y lo que está aprendiendo para que pueda solucionar dicha situación. Facilita la participación del estudiante, también adquiere su aprendizaje, desarrolla su pensamiento crítico, que es una de las características importantes, resolver problemas y habilidades. El aprendizaje por indagación se centra en que el alumno investigue y tenga curiosidad por aprender más, como su nombre lo dice. Indague por sí mismo, él comprenda, analice lo que está en el exterior para que pueda aplicarlo y se vaya construyendo su aprendizaje. Se produce de tres maneras, que son la indagación dirigida por el maestro, cuando somos guías de los chicos o los alumnos y no tenemos esa tarea. También los profesores y los estudiantes son coinvestigadores, hacen a la par una actividad y van aprendiendo ambos. En este sentido, pues le sirve más al alumno, pero el maestro es partícipe directo. La indagación está dirigida por los estudiantes y ellos realizan un proyecto de manera autónoma, libre y nada más se les dan las pautas a seguir para que lo puedan lograr y vayan generándolo. ¿Cuáles son los pasos para planear el aprendizaje por indagación? Aquí los coloqué en estas viñetas para que los revisemos de manera general. Se va eligiendo un asunto que llame la atención del alumno para que pueda generar este cambio en su aprendizaje, en su conducta, pero con algo que le esté interesando a él, algo que sea importante y que salga del aula. Por eso también se habla mucho de las situaciones sociales o del entorno social. Decidir sobre lo que se va a utilizar, si va a ser social, ambiental, histórico, económico. Por eso en la actualidad vemos muchas situaciones en las que el alumno lo aplica y dice, no, investiga una problemática de tu comunidad sobre el ambiente y vas a buscar una solución, ¿no? Esa es una situación que podemos dar como ejemplo. Se define un proyecto final en donde el estudiante pues obviamente está aplicando lo que aprendió. Se prepara una evaluación. El docente se encarga de darla a conocer al alumno y selecciona las actividades que tiene que implementar. El aprendizaje por indagación, pues es de las actuales y de las que están siendo muy utilizadas por el sistema educativo en nuestro país, principalmente en educación básica y media superior, porque tenemos esta apertura de que conocemos más y nos damos cuenta por parte del alumno de que lo está aplicando, está dando solución a una problemática desde su área académica o sus subáreas. Después, en la siguiente, vemos el trabajo en grupo y el aprendizaje cooperativo, que a ustedes les ha tocado bastante trabajar en los primeros niveles de su educación. En esta, la principal característica es que todos los miembros comparten un mismo objetivo, que pues en sí es lograr un aprendizaje, cambiar su conducta y se relacionan entre ellos para poder lograrlo.
lejos de que sea un trabajo en equipo, se tiene que ver que sea un clima, una dinámica coherente, que se cuente con la motivación suficiente y que el rendimiento del grupo pues el óptimo. Enumeré aquí los criterios para establecer los grupos cooperativos. ¿En qué consiste? En determinar el número adecuado de grupos con los que se va a trabajar, ver que el propósito sea analizado por los integrantes de cada equipo, practiquen o repasen la información que se les está dando, la que están investigando, y que sobre todo, bueno, pues los equipos sean entre 4, 5 o 6 estudiantes cuando se trata de que revisen, practiquen o repasen alguna situación. Si la meta es fomentar la participación de todos los estudiantes en algunos debates o que resuelvan algún problema o que hagan o desarrollen algún tipo de aprendizaje, los grupos deben de ser únicamente de 2 a 4 para que trabajen mejor y esa sea la organización. Yo les recomiendo que cuando ustedes ya tengan la tarea de que realicen eh, las diferentes planeaciones didácticas, pues ustedes retomen esto, si va a ser trabajo en equipos que estén pensando, ¿no? Para cuál es el objetivo y qué criterios van a retomar para que únicamente sean de 2 a 4 o que el tamaño pueda ser hasta de 6 estudiantes. Las ventajas del aprendizaje cooperativo. Primero es conseguir una mayor motivación. El alumno pues sabe que con otros estudiantes aprenden a la par y se sienten mejor motivados. Estimula la implicación, el compromiso y la iniciativa para realizar las tareas. Cada uno sabe un rol y de acuerdo a esto es cómo va a trabajar y va a proyectar el logro de su aprendizaje. Mejora el nivel dialógico, se comunican mejor, aprenden unos de otros y eso es positivo porque también se genera un ambiente de confianza. Aumenta el grado de comprensión, que es el objetivo, ¿no? Cambiar la conducta y generar mejores relaciones del aprendizaje. También el trabajo, pues, es de mayor calidad, em, es un poquito más completo, se mejora el dominio de los conceptos que se están realizando y contribuye a un aprendizaje basado en relaciones sociales, que es otra de las cuestiones súper importantes en la actualidad en este tipo de aprendizaje. El siguiente modelo son las conversaciones instruccionales. A grandes rasgos, se toma mucho en cuenta la parte de la interacción social y el aprendizaje social. Retomando aquí un poquito lo de la clase pasada, que era la teoría de la zona de desarrollo próximo de Vygotsky, dice este autor que el aprendizaje se caracteriza por darle significado a los elementos de la cultura, los contextos que está viviendo el alumno. El profesor es mediador y permite que los alumnos aprendan de otros, desarrollando esta característica de el aprendizaje. Básicamente promueve que el docente sea un guía, que esté organizando, que tenga los métodos, los lleve a la práctica, que el alumno vaya aprendiendo, tenga diferentes contribuciones con los estudiantes y construyan el significado de lo que están aprendiendo, lo que se pretende que aprendan. Sus argumentos tengan significado y sea pues de mayor o de mejor resultado. ¿En qué consiste? Es una discusión guiada por el docente. Existen preguntas de una temática en específico y él espera respuestas que el estudiante ya tenga, que sean como las preguntas generadoras que se conocen comúnmente, que sean debates, lluvias de ideas, participación activa de manera oral y que se entre en una discusión en donde el alumno sea activo, sea partícipe, externe lo que sabe y también sus inquietudes. Promueve el pensamiento crítico, la interacción social y el alumno asume una responsabilidad por su aprendizaje. Pueden construir pensamientos y permitir que evolucione con la participación de otros. Entonces se enriquece esta parte de la sociedad y del estar trabajando con los demás compañeros y externar nuestras opiniones nos enriquece bastante. Los modelos por competencias académicas, que es el último.
Este modelo, pues prácticamente prioriza que se desarrollen las competencias de los alumnos estando en clase. Si se dan cuenta, en la actualidad nuestra educación combina bastante de estos modelos. Tenemos en general, ¿no? Que uno de los principales objetivos ya en la educación en México es que el alumno sea competente en el futuro, que se favorezca su enseñanza, que involucre su entorno y que sobre todo lo sepa aplicar cuando egrese de cierto nivel educativo, potencialicen sus aptitudes y sobre todo que lo aplique en un campo laboral en el futuro, ¿no? Entonces, cuando hablamos de niveles educativos que no tienen que ver con que el egresado pues ya trabaje o lo aplique en un ambiente laboral, nos damos cuenta entonces de que sí tiene que aplicar un conocimiento en el nivel educativo que continúa, ¿no? Les puse esta tablita en donde vemos el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas que tiene que desarrollar. Los campos de las competencias son estos: el saber hacer, el saber ser y el saber convivir. Se habla de ellos como el saber son los contenidos conceptuales, son los conceptos y la información teórica. El saber hacer es lo procedimental, cómo lo hago, cómo lo aplico en diferentes situaciones ya de manera práctica. El actitudinal, cómo lo hago y de qué manera yo tengo esa disponibilidad o esa disposición para trabajar. Y el convivir, cómo me desarrollo con los demás. Somos entes sociales y vamos a trabajar y aplicar nuestro conocimiento en ese sentido, en un grupo social. Tipos de competencias, son profesionales para desempeñarnos ya en un ámbito laboral en específico, las disciplinarias, cuando somos profesionistas o profesionales y decimos, ah, bueno, pues entonces yo me voy hacia la parte de una profesión en la educación, por ejemplo, el derecho, y pues es una disciplina, ¿no? Y las competencias específicas. Por ejemplo, ya decido que la competencia profesional es ser médico, entonces la parte disciplinar voy a ser médico general, pero ya en la competencia específica decido ser ginecólogo, ¿no? Ese sería un ejemplo para diferenciarlas. Y bueno, recordar nada más que las competencias y que estos modelos instruccionales se relacionan ya en la actualidad, y les voy a pedir que lo lleven a la práctica en su planeación o en su plan que van a elaborar la siguiente semana, en donde ustedes realicen y vean cuál es la mejor opción. Si va a ser para el desarrollo de una competencia, podemos nosotros incluir trabajo colaborativo, podemos realizar también la parte de que nuestros alumnos realicen una discusión, que aprendan unos de otros y que también veamos o la manera de integrar las instrucciones adecuadas para aprender. No podemos hacer una planeación a distancia o de manera presencial, y pues eso es lo enriquecedor de esta materia, ¿no? Que el diseño instruccional se aplica en la actualidad para educación a distancia, pero que nosotros lo seguimos también desarrollando y seguimos diseñando para la educación presencial, ¿no? Esa es la importancia que se tiene. Bien, para nuestra actividad integradora, cerrando ya nuestra sesión de esta semana, la actividad integradora es que vamos a elaborar 4 mapas conceptuales. Recordemos que un mapa conceptual es únicamente conceptos claves, ¿vale? Un mapa conceptual es uno de modelos conductuales, que lo vimos en la semana 3, uno de modelos cognitivos, uno de modelos constructivistas y el otro de modelos por competencias académicas. Entonces, les encargo, son 4 mapas conceptuales, me los adjuntan en un solo PDF y yo lo reviso de esta manera. Les agradezco mucho su atención. Cualquier duda o comentario, estoy a sus órdenes. Mapa conceptual debe de tener únicamente ideas clave, ¿vale? Si quieren retomarlo de la parte de la información que les estoy proporcionando adelante, y si no, también pueden hacer investigaciones o realizar ya de acuerdo a lo que ustedes han reflexionado, han investigado y han concretado y han construido como parte de su aprendizaje en la materia. Les agradezco mucho, que tengan una excelente semana. Me envían sus dudas, por favor, antes del jueves para que pueda enriquecerlas en el podcast. Que estén muy bien. Cuídense mucho.